Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a estar hablando sobre lo que son las antenas. Las antenas son de suma importancia hoy en día en nuestras vidas eh, porque prácticamente todo eh, tiene algún tipo de conexión inalámbrica, ¿sí? Donde las ondas, eh, algún tipo de onda, vamos a enfocarnos en lo que es ondas de radiofrecuencia, ¿verdad? Que son aproximadamente hasta 300 GHz. ¿Sí? Prácticamente estamos utilizando en casi cualquier cosa ya hoy en día las tecnologías inalámbricas, ¿sí? Eh, lo utilizamos en comunicaciones satelitales, lo utilizamos en la telefonía celular normalmente. Y hoy en día, ya con el advenimiento del Internet de las cosas y el 5G, prácticamente todos los dispositivos dentro de nuestra casa, ¿verdad? Sensores que van a controlar el agua, videocámaras, sistemas de seguridad de la casa, todos los electrodomésticos, em, televisores, heladeras, todo, se piensa tener todo dentro de una misma red que facilite la gestión para que sea más ecológico, se ahorre más energía, ¿sí? Y también las ciudades se vuelvan más inteligentes y seguras, ¿verdad? Con el tema de videovigilancia, de control de tráfico, control de movimiento, entonces, y también obviamente energía, ¿verdad? Cómo se administra el agua, cómo se administra eh, también los recursos, ¿verdad? Agua, transporte, todo eso está vinculado por tecnologías inalámbricas, ¿verdad? Dentro del paradigma IoT y 5G, ¿verdad? Hoy en día se tienen ya, evidentemente, también estos dispositivos, muchos de ellos conectados, pero están en redes muchas veces independientes, ¿sí? Y lo que se quiere es que todas puedan hablar e intercambiar información a favor de las personas, ¿sí? Para que las personas puedan tener ciudades más seguras, más limpias y también para que también se pueda economizar recursos, ¿sí? Entonces las antenas tienen un papel fundamental en nuestra sociedad. Vamos a ir mirando un poquitito algunas características técnicas de lo que son las antenas, ¿sí? Básicamente podemos hablar de un sistema de radio en el cual tenemos un transmisor que está queriendo enviar una información y para eso utiliza ondas electromagnéticas, ¿sí? Estas ondas electromagnéticas viajan por una guía de onda, ¿sí? O línea de transmisión y al final de esa línea de transmisión tenemos lo que son las antenas. Y las antenas entonces se encargan de dirigir la energía en una región específica del espacio. Entonces, básicamente, eh, del otro lado, en la antena receptora, la energía que emitió esta antena transmisora va a ser recibida por la antena receptora que nuevamente va a enviar esa energía por su propia línea de transmisión a su receptor y acá van a decodificar porque esta información va codificada, ¿sí? Siguen muchos tipos de codificación que vamos a ir hablando dentro de lo que hace a las tecnologías celulares inalámbricas, ¿verdad? Eh, Justamente dentro entonces del entorno de lo que es una comunicación de radio, las antenas guardan un papel muy relevante, ¿sí? Eh, no quiere decir que los otros elementos no tengan relevancia, solamente estamos hablando en este caso de la importancia de las antenas, ¿sí? Eh, Básicamente entonces esta onda que se está generando suele tomar una forma circular en el caso de las telecomunicaciones de radios, por eso se llaman ondas esféricas, y en la medida que se alejan de la antena, entonces, por ejemplo, son prácticamente verticales y horizontales, por eso se les llama, o lineales en general, porque podrían tener algún ángulo, ¿sí? Eh, y se los conoce como ondas planas, ¿sí? Entonces, esto es básicamente el diagrama de un sistema de radio, ¿sí? Las antenas entonces son un elemento que adapta la energía desde una línea de transmisión hacia el espacio, ¿sí? Es un dispositivo para adaptar la energía desde una línea de transmisión hacia el espacio donde va a concentrar la energía en una determinada región del espacio, ¿ok?
Bueno, ¿cuáles son los parámetros más importantes dentro de lo que hace a la antena? ¿Sí? La resistencia a radiación representa eh, la, la cantidad prácticamente de energía, está representando la cantidad de energía que va a ser utilizada para eh, radiarse realmente en el espacio, ¿sí? Porque enseguida vamos a ver que parte de la energía no va a ser posible radiar al espacio, ¿sí? La resistencia de radiación, ¿sí? Entonces, a la línea de transmisión se presenta como la parte de la resistencia que va a ser utilizada para la antena para efectivamente radiar energía en el espacio, ¿sí? La temperatura de la antena, ¿sí? Me indica qué tan eh, efectiva, ¿sí? Qué tan efectiva es la antena como un emisor de energía, ¿sí? Resulta que todos los cuerpos, ¿sí? Todo emite energía, ¿sí? Todos, los objetos físicos, todos los cuerpos, todos los materiales, los cuerpos biológicos, también los minerales, eh, todo material radia una determinada cantidad de energía. Pero las antenas son dispositivos preparados específicamente para radiar esa energía, ¿sí? De alguna manera, nuestros oídos y nuestros ojos son especies de antenas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden captar determinada cantidad de energía. Por ejemplo, la forma que tiene nuestro oído está preparado para captar la energía del sonido, ¿sí? Son una forma de antena nuestros oídos, ¿sí? Además, también están preparados para la frecuencia que es de 0 a 20 kHz. El ojo, como ustedes saben también, el ojo no ve todo lo que le rodea en realidad, sino que ve una pequeña ventana de radiofrecuencia. Entonces, de alguna manera, el ojo también puede ser considerado como una especie de antena óptica que nos permite a nosotros recibir la información en la banda de los terahercios, ¿sí? Entre el infrarrojo y el color rojo y el violeta, ¿sí? Entonces, dentro de esa gama de frecuencias nosotros podemos recibir, ¿sí? Prácticamente todas las frecuencias que están entre, desde 0 Hz prácticamente hasta la banda de frecuencia visible, en general no son dañinas para la salud, ¿sí? Las frecuencias superiores, sí, rayo ultravioleta, gamma cósmicos, eso sí, pueden presentar algún tipo de dificultad para la salud, ¿verdad? Pero las antenas entonces son sistemas que nos permiten concentrar la energía o captar la energía del espacio de determinada forma, ¿sí? Entonces estos son los parámetros técnicos que tiene una antena, ¿sí? Una resistencia a radiación, que es la parte que efectivamente la línea de transmisión va a poder emitir como una energía efectivamente eh, enviada hacia el espacio, ¿sí? La temperatura de la antena que eh, va a relacionar la radiación pasiva de objetos distantes, ¿sí? Que la antena está mirando, ¿sí? Entonces, eh, él va a permitirle entonces al sistema comparar entre la energía que está siendo emitida por otras antenas, ¿verdad? Y, eh, y la que está siendo emitida por cualquier cuerpo, ¿sí? Entonces, él necesita distinguir entre la energía eh, que emite cualquier otro cuerpo y la que él está queriendo captar. Porque la antena nos sirve, como habíamos visto, tanto para transmitir información como para recibir información, ¿sí? El diagrama de radiación nos va a mostrar las regiones del espacio donde la antena efectivamente está enviando más energía, ¿sí? La ganancia o directividad nos va a mostrar eh, en una dirección específica, ¿verdad? Eh, si es que va a comparar entre una situación en la cual yo estoy distribuyendo energía uniformemente en todo el espacio o lo estoy direccionando, lo estoy concentrando en un lugar. La ganancia entonces tiene un significado de concentrar la energía, ¿verdad? En un lugar para que
de esa manera sea más eficiente y pueda viajar más lejos esa señal, ¿sí? El área equivalente me va a hablar de que desde un punto de vista electromagnético, ¿sí? La señal puede ser más grande, ¿verdad?, que la antena física, ¿verdad? O sea que el área donde puede captar energía o donde puede emitir energía la antena puede ser más grande que la propia área física de esa antena, ¿ok? Bueno, vamos entonces a ir profundizando en estos conceptos, no se preocupen por ahora, ¿sí? Acá vemos entonces lo que es la impedancia de la antena. Entonces, para interpretar la antena, obviamente tenemos que tener un circuito donde yo voy a estar enviando la información. Esa información en general es una información sinusoidal, ¿verdad? Unas señales sinusoidales, ¿sí? Eh, del tipo seno, coseno, ¿verdad? Ustedes saben la corriente alterna eléctrica que se tiene, son señales sinusoidales, ¿sí? Ahora, estas señales sinusoidales no son evidentemente precisamente las de la corriente eléctrica alterna que uno tiene, sino que al igual que ellas tienen una frecuencia, ¿verdad? Y en esa frecuencia, en la amplitud, en la frecuencia, ¿sí? En la fase, va viajando entonces la información. Entonces voy a tener en general una señal del tipo sinusoidal, o obviamente se quiere decir también el tipo coseno, ¿verdad? Que va a estar emitiendo a una frecuencia una señal, ¿sí? Acá, desde el punto de vista de línea de transmisión, voy a tener lo que se llama la impedancia de la fuente, o sea, esta fuente también tiene sus propias particularidades de oposición a la energía, al paso que facilite o se oponga a la energía, y que en realidad es una relación entre la corriente y el voltaje, ¿sí? Y entonces acá en la antena, que esto se me presenta acá como un dipolo, ¿sí? Entonces voy a estar viendo la relación entre el voltaje y la corriente. La relación entre el voltaje y la corriente es justamente la impedancia de la antena, ¿sí? Y está representando con qué facilidad este elemento va a estar realmente utilizando la energía para que es proveída acá en sus terminales para emitir una señal en el espacio, ¿sí? Entonces, de este lado se codifica todita la señal, se arma una estructura de señal, que vamos a ir estudiando en próximos videos, por ejemplo, cómo se va armando esta estructura, esta señal, y luego esta señal ya llega acá para ser emitida al espacio. Y estamos en ese punto, en que la señal es emitida al espacio. Entonces, cuando va a ser emitida al espacio, tiene que pasar por una antena, ¿sí? Y lo más básico es tener un dipolo, ¿sí? Un dipolo quiere decir, básicamente, que en un instante dado, en uno de los extremos se concentra en cargas eléctricas positivas y el otro negativas, ¿verdad? Cuando se trata de un dipolo eléctrico, ¿verdad? Y eso se va alternando, o sea, en un momento acá tenemos cargas positivas, acá tenemos cargas negativas y así sucesivamente. Ese es el dipolo, ¿verdad? Pueden ver un material que está en mi canal también sobre lo que son los dipolos eléctricos, donde se explica mejor el funcionamiento de un dipolo desde el punto de vista electromagnético, ¿sí? Ahora estamos queriendo ver ya como una antena. Entonces en una antena, acá a la entrada, yo voy a tener una relación entre el voltaje y la intensidad, ¿sí? Y eso se llama impedancia. Entonces, en la impedancia va a haber un componente, la resistencia de radiación, que va a permitir realmente, esto va a representar a la energía que es realmente aprovechada para enviar la señal deseada hacia el espacio, ¿sí? Por otro lado, va a haber una pérdida, que es la resistencia de pérdida, ¿sí? O sea, no toda la energía va a poder ser transmitida al espacio, ¿verdad? Y también va a haber una pérdida porque va a haber componentes inductivos y capacitivos, ¿sí? Ustedes saben que toda línea de transmisión tiene componentes inductivos y capacitivos también, posiblemente, ¿verdad? Esto se trata de que sea lo menor posible. Estas dos, la resistencia de pérdida y la impedancia inductiva, que puede ser capacitiva o inductiva, ¿verdad? La reactancia, en general, esto se llama reactancia, ¿sí? Que puede ser inductancia o capacitancia, ¿sí?
Entonces, esto también se trata de reducir, de que sea lo mínimo posible, que sea despreciable. Y el objetivo del buen diseño de una antena es que su resistencia de radiación sea máxima, ¿sí? Y que esto prácticamente desaparezca y la resistencia de pérdida sea la mínima posible, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo cuando yo diseño una antena. ¿Por qué? Porque siempre mi antena va a estar conectado a una línea de transmisión donde va a recibir una señal que es la que va a transmitir, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de esa señal, entonces se dice que está bien acoplado. Está bien acoplado, entonces, cuando prácticamente no tiene pérdidas de inductancia y conductancia, cuando la resistencia de pérdida es menor y cuando la resistencia utilizada para radiar es la mayor posible, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos desde el punto de vista de resistencia de radiación, ¿sí? Fíjense que el concepto de resistencia de radiación es diferente al de impedancia de la antena. La impedancia de la antena entonces tiene todos estos componentes y la resistencia de radiación es solamente esto, ¿ok? Entonces, fíjense que lo más común es el dipolo de media onda, ¿sí? El dipolo de media onda, entonces, la frecuencia puede ser, por ejemplo, si son 300 megahertz, ¿sí? A 300 megahertz, eso sería 1 metro, ¿sí? La longitud de onda. Y entonces, eh, se puede ver que un sistema de radiación básico, que es el de la longitud de media onda, y acá, entonces, por ejemplo, si la señal que se está queriendo enviar es de 300 megahertz, entonces esto tendría, por ejemplo, 50 centímetros, ¿sí? Entonces, fíjense que eh, cuando el dipolo es muy cortito, cuando está respecto a la longitud de onda, esto es mucho menor, por ejemplo, lambda sobre 10. Por ejemplo, si hablamos de 300 MHz, entonces dividido entre 10, 1 metro dividido entre 10 serían prácticamente 10 centímetros, ¿verdad? Ese sería un dipolo corto. Entonces, las componentes, ¿sí? Eh, la componente inductiva, ¿sí? Eh, la componente, la impedancia capacitiva, mejor dicho, es bastante grande, ¿eh? En la medida que esto va tendiendo a media longitud de onda, entonces esta componente se va haciendo prácticamente la menor posible, ¿sí? Entonces, cuando esta longitud de onda es de lambda sobre 2, ¿sí? Realmente, que sería en este caso, si es a 300 MHz sería medio metro, entonces tendría esta impedancia de entrada, donde esta es la parte que probablemente se va a utilizar para la radiación, ¿sí? Y esto es lo que se quiere minimizar, ¿sí? Se tiene demostrado que si esto disminuye un 5%, o sea, eh, prácticamente desaparece eso. Entonces, si de 50 centímetros, el 10% serían 5 centímetros, ¿sí? Y el 5% entonces serían 2,5 centímetros, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestro caso, si teníamos, por ejemplo, 300 MHz, esto valdría medio metro, 50 centímetros. O sea, que con 47,5 centímetros, entonces esto va a estar al 95% de media longitud de onda. En ese momento, con 47,5 centímetros de longitud, esta antena funcionaría prácticamente maximizando su resistencia a radiación. O sea, prácticamente se llama resonante porque ya no tiene un componente inductivo o capacitivo, ¿sí? Aquí, ¿sí? No tiene una reactancia, ¿sí? Solamente tiene la parte de la resistencia de radiación. En ese caso vale 70 ohms, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo puedo ver que variando la longitud de onda, yo puedo hacer que mi antena llegue a ser resonante inclusive. Y resonante quiere decir que prácticamente toda la energía se va a utilizar para transmitir la información, ¿sí? Entonces voy a eliminar los componentes
capacitivos e inductivos, y solamente me voy a quedar con la parte de la energía para la radiación. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora ya vamos a hablar del diagrama de radiación. ¿Sí? Si ven el video que les recomiendo ver de dipolos eléctricos, ¿sí? Ahí van a ver cómo un dipolo eléctrico, que era este elemento que teníamos ahí, que trabajaba en media longitud de onda, ¿sí? Tiene un diagrama de radiación, ¿sí? Que en el espacio es como, se parece aproximadamente a una fruta, podría ser como una manzana, ¿verdad? ¿Sí? Eh, es esta forma de radiación, está emitiendo energía en todas las regiones del espacio, ¿sí? Aunque hay partes del espacio donde emite con mayor intensidad, ¿sí? Esto es lo que se conoce como una antena omnidireccional, ¿sí? A veces es necesario utilizar antenas omnidireccionales, ¿verdad? Por ejemplo, las antenas de radio y de televisión a veces son omnidireccionales. Inclusive algunas antenas para tecnología celular que van a estar en lugares muy alejados, a veces se hacen con antenas omnidireccionales, ¿sí? Con dipolos de media longitud de onda es lo más común, ¿verdad? Pero en general la antena se dirija para que concentre la energía no de manera omnidireccional, que en todas las direcciones vaya teniendo el mismo valor, sino para que concentre la energía en una región más que en todas, ¿sí? Y acá, por ejemplo, tenemos el dipolo, la antena Yagi, ¿sí? La antena Yagi entonces me va a permitir concentrar la energía en una determinada región, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos un diagrama de radiación. Un diagrama de radiación puede ser en 3 dimensiones. El diagrama de radiación entonces es un dibujo que me muestra, ¿sí? Cómo es que la energía está siendo entregada por esta antena en el espacio, ¿sí? Acá, por ejemplo, el diagrama es tridimensional, ¿sí? Entonces prácticamente es como un, un globito deformado, un globo de cumpleaños, ¿verdad? Que tiene una forma así, sería en el espacio, ¿sí? O eh, un cono también se le puede conocer, ¿sí? Y esto sería parecido, por ejemplo, tridimensionalmente a una manzana, sería un dipolo, ¿sí? El tipo de antena dipolo que es generalmente con las antenas, o sea, la mayoría de los sistemas se construyen agrupando, juntando muchas antenas de dipolo, ¿sí? Y agrupando antenas de dipolo también se pueden llegar a estas. De hecho, la antena YAI, ¿verdad? Ya es una agrupación de una antena dipolo y también otras antenas que se fueron eh, construyendo en función de las, de las de las partes que se utilizan para la resonancia o que entregan más antenas, ¿sí? Entonces, juntando varios dipolos, ¿verdad? Se puede llegar a tener otra forma. No estoy diciendo que la antena ya ahí esté conformada netamente por dipolos, ¿sí? Solo estoy diciendo que se pueden, juntando varios dipolos, se pueden llegar a formas de onda diferentes, ¿sí? Entonces, eso es lo que se hace en la práctica, ¿verdad? Generalmente se tienen varios dipolos y se construyen, se puede enviar la energía a cualquier parte del espacio a partir de la agrupación de matrices, ¿sí? Grupos, ¿verdad? De dipolos se pueden formar otro tipo de señales, ¿sí? Entonces, si bien el dipolo es en general, si está solito, va a propagar energía como sería una manzana alrededor del espacio. O sea, cualquier persona que esté en cualquier punto acá va a poder detectar, por ejemplo, si esta es una señal de radio FM, cualquier persona que está ubicado alrededor de la antena va a poder captar esta señal, ¿sí? En cambio, por ejemplo, en el caso de una antena YAI, una persona que esté ubicada fuera de la zona de la radiación de la antena no va a recibir la señal, ¿sí? Solamente el que esté, se tienen que ver muchas veces o tienen que estar en la misma dirección la señal, ¿sí? Entonces, se dice, por ejemplo, que una antena es más directiva que un dipolo
normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque concentra más energía en una determinada región del espacio, ¿ok? Bueno, evidentemente yo puedo utilizar matemáticamente, puedo utilizar todos los tipos de coordenadas que quiero. Puedo utilizar coordenadas esféricas, ¿sí? Donde voy a tener los diferentes elementos, ¿verdad? El radio, los dos ángulos que se utilizan generalmente, rho y tita, para las coordenadas esféricas, ¿sí? Y también voy a poder utilizar inclusive coordenadas polares. Las coordenadas polares, yo tengo un radio y un ángulo. Esto serían 3 dimensiones y esto sería, por ejemplo, en, en 2 dimensiones. Es más usual que cuando ustedes se compren una antena para instalarlo, puedan ver su diagrama de radiación más bien bidimensional. Las representaciones tridimensionales no son tan comunes, ¿sí? Pero son muy útiles. Más hoy en día que están las antenas inteligentes que justamente pueden poner la energía en cualquier parte del espacio, ¿sí? Que en el fondo, como les había dicho, no son más que agrupaciones de dipolos en general, ¿sí? Cabe resaltar entonces que la radiación tiene un componente de campo eléctrico y de campo magnético, ¿sí? Entonces puede ser que el diagrama les diga, esta es la forma que la energía magnética es distribuida en el espacio, en el plano, o que les diga que esta es la forma en que la energía eléctrica, ¿verdad?, es distribuida en el espacio. Entonces ahí se puede tratarse de una antena magnética o de una antena eléctrica, ¿sí? Pero en general van a hacer combinaciones tanto de los efectos magnéticos como eléctricos, ¿sí? Entonces, en base al diagrama de radiación, se van entonces definiendo algunos conceptos, ¿sí? Por ejemplo, la región del espacio donde más energía emite la antena se conoce como lóbulo principal, ¿sí? Otra cosa, por ejemplo, los segundos, eh, las segundas regiones del espacio donde la antena va emitiendo energía se conoce como lóbulo secundario, ¿sí? Entonces, a veces, por ejemplo, los técnicos de comunicación hablan de que estoy recibiendo energía no del lóbulo principal, pero sí de un lóbulo secundario, ¿sí? Y otro concepto, entonces, ya refiriéndonos al diagrama de radiación, hay también un lóbulo que está en la parte de atrás, ¿sí? Esto es lo que se conoce como el lóbulo de la parte de atrás, ¿sí? Entonces, la relación, ¿sí? Frente a atrás se suele referir a esta lóbulo principal respecto al lóbulo que está en la parte de atrás, ¿sí? Las antenas celulares que se utilizan en telefonía celular, tienen una forma parecida a esta en general, ¿sí? Entonces, eh, otro concepto importante que aparece ya es de hablar del ancho del haz, o sea, cuántos grados tiene este lóbulo principal, ¿sí? Entonces, generalmente cuando se habla de ancho de haz, nos estamos refiriendo a cuántos grados vale esto, ¿verdad? Por ejemplo, 30 grados, 40, 50, 60 grados, 75, 80 grados, ¿sí? Y otra cosa que normalmente se utiliza es una adaptación logarítmica a la potencia y se habla de decibelios, ¿sí? Decibelios. Decibelio entonces es una unidad de conversión que significa tomar los logaritmos en base 10 de la potencia, ¿sí? Entonces, estos son los conceptos cuando yo veo un diagrama de radiación, ¿sí? Las antenas, entonces, las especificaciones técnicas de una antena siempre vienen con su diagrama de radiación, que generalmente es un plano, ¿sí? Y lo más común es utilizar dBm y los grados en grados estos anchos, ¿sí? El lóbulo principal es esto, ¿verdad?, que es la zona donde máxima radiación emite la antena. Lóbulo secundario es el segundo mayor en importancia, ¿sí?
Y también algunos le llaman lóbulos secundarios en general a los otros lóbulos, ¿sí? Pero el lóbulo secundario propiamente dicho es el segundo que más emite energía, ¿sí? Luego, después está también el lóbulo de atrás, entonces se da la relación entre el lóbulo principal al lóbulo de atrás. Entonces, no toda la energía va a estar en donde yo estoy queriendo, va a haber también energía disipada en otros lugares donde quizás yo no estoy queriendo. En el caso de una antena celular, por ejemplo, esto no está mal porque, por ejemplo, igual pueden haber usuarios con sus teléfonos celulares en estos otros lugares, ¿verdad? Pero la mayor energía va a estar concentrada aquí, ¿sí? Fíjense que cuando aparecen las antenas inteligentes en la tecnología 5G, justamente este lóbulo es el que se puede ubicar en cualquier parte del espacio, ¿verdad? Entonces, resulta que se hace una coordinación, está compuesto de muchas pequeñas antenas, entonces se hace una combinación de la energía de las antenas, entonces comienza a poder tirar, ¿sí? Se llama beamforming, comienza a poder tirar lóbulos en cualquier parte donde esté. Inclusive puede estar, eh, porque como ya está preparada para trabajar con drones, inclusive, ¿verdad? Entonces no está solamente dirigida hacia la Tierra como las tecnologías 4G, 3G, 2G, sino que también la energía ya puede ser enviada hacia el espacio, ¿sí? Para controlar drones y ese tipo de cosas. Entonces, el lóbulo en las tecnologías de 5G, por ejemplo, ya puede ser enviada, ¿verdad? A cualquier parte del espacio. Normalmente las antenas antes de la tecnología 5G eran enviadas hacia una región específica. Hasta en 4G todavía lo usual es enviar a una región específica, que cubra una zona específica, ¿verdad? Y si bien es cierto que en las antenas 5G también están preparadas para cubrir una zona específica, pero ya como que tiene libertad este lóbulo de moverse, de irse hacia donde está el usuario. O sea, qué sé yo, él recibe la información, acá está el usuario de 5G ahora, entonces este lóbulo, la antena tiene la inteligencia, pues se llaman antenas inteligentes también, envía ese lóbulo hacia donde está el usuario, ¿sí? Anteriormente éramos nosotros los que teníamos que ubicarnos cerca de este lóbulo principal para recibir más energía, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, entender el diagrama de radiación. El lóbulo principal, lugar donde más energía va a tirar la antena, ¿sí? Lóbulos secundarios, los lugares de menor importancia, luego la parte de atrás también, y las relaciones, ¿sí? Y este ancho, que puede ser 20, 30 grados. Y recordar que que antes se toma en logaritmos. Logaritmo entonces es una unidad que toma 10, se multiplica 10 por el logaritmo en base 10 de la potencia en watts que se está tirando. Entonces es una adaptación los logaritmos generales, ¿sí? Bueno, ahí vemos entonces el diagrama de la antena dipolo, ¿sí? Esto ya es un diagrama real, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del campo eléctrico, aproximadamente esto es la forma en que está propagándose en el espacio, el campo eléctrico, y el campo magnético, en este caso, ¿sí? Está siendo de manera omnidireccional, ¿sí? Y el campo eléctrico entonces es como un 8 o un infinito, ¿sí? Entonces la composición de esto me da este diagrama tridimensional. Es como que este 8 está girando alrededor de este eje, que es la antena, justamente la antena acá, puesta en este caso de manera vertical. Entonces está girando, ¿sí? Ese 8, y al girar me va a dar como resultado esto que parece una manzana, ¿sí? Y el plano, en cualquier momento, si yo corto una transversal aquí, me va a dar el plano del campo magnético, ¿sí? En cambio, la YAI, ¿sí? Fíjense en sus diagramas de radiación, ¿sí? Tanto eléctricos como magnéticos. Eléctrico, él tiene una cierta forma, entonces por la rotación de eso es como me va a dar parecido a un pequeño globo de cumpleaños. Yo podría ser, ¿sí? Un poco panzón ahí, ¿verdad? Entonces, y este es el plano eléctrico. Fíjense cómo me va mostrando que, fíjense que esto es un diagrama polar, me muestra la cantidad de energía en cada, por grados, ¿sí? Comienzo, por ejemplo, de 0 grados, voy hasta acá, hasta 90, 180, acá en este punto, 270. Por ejemplo, en 90 y en 270 grados no hay nada, ¿sí?
lo máximo está en 0 grados. Cuando me voy en 30 grados, si esto es 30 grados, por ejemplo, es esta la cantidad de energía que voy viendo, ¿sí? Para eso me sirve mi diagrama de radiación, para saber en cada dirección específica qué nivel de señal estoy teniendo, ¿sí? Entonces, de esa manera puedo saber dónde voy a recibir más señal con mi antena, ¿sí? Y esta es la JAI. La JAI también es las antenas que se utilizan en telefonía celular, son parecidos, no son exactamente igual, pero son parecidos al diagrama de una JAI. Pero internamente, como les había dicho, en realidad las antenas celulares están compuestos de muchos dipolos, ¿sí? Los dipolos pueden, al combinarse, generar señales de este tipo, ¿sí? Eso es importante también tener en cuenta. Acá tenemos la ganancia de la antena. La ganancia, entonces, la capacidad que tiene la antena de producir energía en el espacio que pueda ser captada por otra antena, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿sí?, entender que esa energía, finalmente, cuando está a una cierta distancia de la antena, es como una onda esférica, ¿sí? Entonces, prácticamente en un punto yo voy a tener que dividir la potencia que es entregada por esta antena, dividido la esfera, el área de la esfera, para saber entonces la densidad de potencia isotrópica se refiere a eso, ¿sí? Dividir el área, dividir la energía que está siendo tirada por esta antena en el área del espacio. Cuanto más me alejo de la antena, entonces evidentemente menos energía voy a estar recibiendo, ¿sí? La unidad normal de esto en el sistema internacional es watts sobre metros cuadrados, ¿sí? Porque el área de mi esfera está siendo dado en metros cuadrados, ¿ok? Acá vemos, por ejemplo, en el caso de la antena dipolo, ¿sí? La antena dipolo, un radiador isotrópico, entonces sería una esfera perfecta, ¿sí? El dipolo, como habíamos visto recién, ya no es una esfera perfecta, sino más bien se parece a una manzana, ¿sí? O si quieren llamarle a alguna otra fruta, a lo que ustedes, qué sé yo, los donuts también tienen esta forma, ¿sí? Entonces, ya no es precisamente un radiador isotrópico. Un radiador isotrópico, isotrópico quiere decir que en todas las direcciones envía la misma cantidad de energía, ¿verdad? No existe una antena que tenga exactamente esas características, ¿sí? Pero eh, la directividad o la capacidad de concentrar energía de las antenas se comparan con este radiador isotrópico conceptual, ¿verdad? Entonces, esto es la radiación real de un dipolo y se compara con una antena ideal que emita la misma energía en todas las direcciones, ¿sí? Que va a ser una esfera perfecta, ¿sí? Entonces ahí se puede ver que la antena va a concentrar mejor la energía que un radiador isotrópico, ¿sí? Entonces, ¿en qué nivel concentra mejor esto es la ganancia entonces de la antena, ¿sí? ¿Qué tan más eficiente es el dipolo que un radiador isotrópico ideal que tire la energía en todas las direcciones de manera igual? Entonces, esta es la ganancia. Concentra mejor la energía que el radiador isotrópico, principalmente en esta dirección, ¿sí? Esta es su máxima ganancia. En otras partes, inclusive, puede tener casi igual al valor del radiador isotrópico, pero en el lugar donde tiene máxima ganancia, ahí es donde se aplica el concepto, ¿sí? Se puede demostrar que la antena dipolo tiene 1,64 veces más energía, ¿sí?, que un radiador isotrópico, ¿sí? Eso es lo que, al aplicar los logaritmos, logaritmo 1,64 y multiplicamos por 10, me da una ganancia de 2,15 dBi, ¿sí?
Algunos redondean esto en 2,17, 2,2. Hasta ahí más o menos pueden encontrar también en la literatura o en los ejercicios entre 2,15 y 2,2, ¿verdad? Entonces se puede tomar esto, ¿sí? A veces también se refieren las antenas, se las compara con la del dipolo, ¿verdad? Que no es la misma cosa que el radiador isotrópico. Entonces, en ese caso hay que sumarle este valor, ¿sí? Vemos entonces ahí la ganancia de la antena transmisora, ¿sí? Esta es la potencia transmisora, ¿verdad? SI entonces es un radiador isotrópico ideal, ¿sí? Entonces, se puede ver que de esa manera la potencia radiada o transmitida en watts y el radio, ¿sí? Entonces, yo puedo de esa manera, comparando mi potencia real de mi antena real, que es un dipolo, con un radiador isotrópico, ¿verdad? Ideal, que no existe, pero que me sirve justamente para comparar. Entonces yo ahí puedo obtener la ganancia, ¿sí? Y establezco la relación entre ellos, ¿sí? Y veo, por ejemplo, entonces que el dipolo tiene 2,15 dBi, ¿verdad? Se llama I por ser dB con respecto al radiador isotrópico. Si acá era una D, iba a ser el dipolo. El dipolo es un dBd, ¿sí? Porque es justamente su propia ganancia. Pero es 2,15 dBi respecto al radiador isotrópico. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver. eh, Fíjense, me dice, se suministra 100 watts de potencia a un radiador isotrópico, ¿sí? Entonces, calcule la densidad de potencia que produce a un punto distante de 10 kilómetros. Acá sencillamente yo voy a dividir, ¿sí? Estos, estos 100 watts, si el radiador es isotrópico, con una esfera perfecta, ¿sí? Y voy a llevar eso a watts, ¿sí? Entonces, una esfera perfecta que va a tener 4pi por R, que en ese caso va a ser 10 kilómetros, ¿sí? Y de ahí voy a tener el valor, ¿sí? Me sale que el radiador isotrópico, que en realidad es ideal, tiene 79,6 nanowatts por metro cuadrado, que es una energía importante, ¿sí? Ahora, entonces, se habla de la antena del dipolo, ¿sí? Yo ya tengo, entonces, este valor, ¿sí? Y voy puedo hacer directamente aplicando, sumando 2,15 dBi isotrópico, ¿sí? Y pasando al dominio de la potencia, entonces el dipolo naturalmente va a tener más energía, ¿sí? Porque a esta 79,6 le puedo sumar 2,15 dBi, pasar al dominio de watts y voy a llegar a este nivel de energía que es más alto. Entonces, naturalmente el dipolo va a emitir, va a concentrar mejor la energía de esos 10 kilómetros que el radiador isotrópico que no existe, que es ideal. Entonces, este es un dipolo ya, esto es lo que va a estar pudiendo lanzar, ¿sí? Ahora, fíjense que como la antena Yagi, fíjense que el dipolo es 1,64 dBi, ¿sí? Cuando nos vamos a una Yagi tiene una ganancia de 12 dBi, entonces concentra mucho mejor la energía, ¿sí? Entonces, la, la energía total que va a estar llegando a ese punto, si utilizo una Yagi, es mucho más alta, ¿sí? Este radiador isotrópico que no existe, pero que me sirve justamente para sumarle los 2,15 dBi y llegar a esto, ¿sí? Nuevamente, si tengo 12 dBi, entonces voy a tener una energía mucho más grande si es que utilizo una YAI, ¿sí? Entonces, a partir del concepto de isotrópico y sumando los dBi, puedo ir y pasando al dominio de la potencia, entonces puedo ir directamente, mejor dicho, haciendo, están todos en el dominio de la potencia, pero pasando a la unidad de conversión de watts, ¿sí? Entonces yo voy a poder obtener a partir del radiador isotrópico
sumo 2,15 dBi, entonces obtengo ya este valor, ¿sí? Respecto, para llegar a esto, podría partir sin pasar por esto, podría ir directamente desde aquí, ¿sí? Sumarle los 12 dBi a esto que yo calculé, que es sencillamente dividir 100 watts entre una esfera, ¿sí? De 10 kilómetros de radio. Y expresar eso en watts sobre metro cuadrado. Le sumo 12 dBi y puedo llegar directamente a este valor, ¿sí? Bueno, acá se nos hace una consulta, por ejemplo, en este ejemplo, si las antenas, dice, dos antenas tienen ganancias de 5,3 dBi y 4,5 dBd, respectivamente. ¿Cuál tiene mayor ganancia? ¿Sí? Como esto es respecto al dipolo, entonces hay que sumarle 2,15 o 2,15, ¿sí? Entonces, a 4,5 yo le sumo 2,15 y me da 6,65. Quiere decir que si yo tengo estas dos antenas, una con 5,3 dBi y otra con 4,5 dBd, que es otra forma que van a ver en la literatura técnica, entonces esta de 4,5 le sumé el 2,15 de la antena isotrópica ideal y entonces tiene 6,65. Entonces, realmente esta antena de 4,5 dBd va a ser mayor que esta de 5,3 dBi. ¿Sí? Otra forma es, queremos saber cuál es la ganancia que tiene la antena a partir de la figura, ¿sí? Entonces, se puede ver, de acuerdo se van tomando los diferentes elementos, se puede ver que la ganancia tiene del dipolo son 3, ¿verdad? Le sumo 2,15 y respecto al radiador isotrópico va a tener 5,15 entonces, ¿sí? Y el ancho de las, fíjense que prácticamente voy tomando, ¿sí? Son aproximadamente 70 grados, ¿ok? Ese es el ancho de las mayores. Entonces, a partir del diagrama de radiación, yo también puedo, observando el diagrama de radiación, puedo ver la cantidad, la máxima radiación que emite esa antena. Puedo determinar esta máxima ganancia, que en este caso es 3 dBd, y si quiero ir al radiador isotrópico, le sumo 2,15, ¿sí? Y el ancho, que son 70 grados. Se puede también eso medir. Entonces, a partir del diagrama de radiación, yo puedo tener la ganancia y el ancho. De hecho, que generalmente cuando me entregan una antena, cuando yo la compro, o si yo la voy a construir, yo tengo que hacer todas estas mediciones. Pararme frente a mi antena y comenzar a quitar todos los valores en cada dirección y voy construyendo mi diagrama de radiación. Si yo no conozco, puedo hacer eso. Puedo pararme frente a mi antena e ir midiendo, ¿sí? Midiendo en cada dirección qué nivel de energía va tomando. Y de esa manera construir el diagrama de radiación de la antena. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos otros ejemplos que nos van mostrando cómo se utiliza el diagrama de radiación para calcular los diferentes parámetros de la antena, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos una antena que tiene una ganancia de 5 dBi, ¿sí? Y prácticamente un ancho de haz más pequeño, 20 grados. ¿Sí? Acá tenemos otro tipo de antena que tiene un diagrama de radiación de este tipo. Su ganancia es de 13,95 dBi, ¿sí? Solo que en este caso tiene un lóbulo trasero bastante grande, entonces su relación entre la señal principal y la que está en la parte de atrás es 15 dB, ¿sí? Y un ancho de haz de 44 grados. Entonces, en base a la información que me van dando los diagramas de radiación, yo puedo ir obteniendo todos los otros, la ganancia, la relación frente a atrás. Mirando directamente este diagrama, yo puedo ir obteniendo esos valores, ¿sí? Bueno, estábamos en lo que es
el concepto de el área equivalente de absorción, ¿sí? Entonces, el área equivalente quiere decir que si bien la antena tiene una forma física, unas dimensiones físicas, por ejemplo, qué sé yo, centímetros en metros, ¿verdad? Puede ser que desde el punto de vista electromagnético tenga un área mucho mayor, ¿sí? Porque es capaz de recibir energía en otras regiones del espacio más grandes. Por eso se habla de un área equivalente donde absorbe la energía, ¿sí? Entonces el área equivalente es la potencia que realmente es capaz la antena de recibir, ¿sí? Y la densidad de potencia que envió con la que está llegando la antena transmisora, ¿sí? Se puede, se puede demostrar que eso es una función de la longitud de onda, ¿sí? Y de la ganancia. Entonces se puede mostrar también que esta área, esto es la definición técnica, ¿sí? Tengo la potencia, ¿verdad? Que recibió realmente la antena y la potencia que le emitió la antena transmisora. Entonces, esto es lo que consiguió en watts. Yo puedo medir esta energía, ¿sí? Y esto es lo que realmente había emitido la antena transmisora. Entonces, la relación entre ellas es el área equivalente, ¿sí? Se puede demostrar entonces que es una función de la longitud de onda a la frecuencia que está siendo emitida. Por ejemplo, 300 megas, 3 gigas, lo que sea, ¿verdad? Se puede quitar esta longitud de onda, ¿sí? A 300 megas ya sabíamos que esto era 1 metro, ¿sí? Entonces, y esta es la ganancia de la antena receptor. Entonces, es una función también de la frecuencia a la que está siendo transmitida la señal, ¿sí? Como es directamente proporcional a la frecuencia, podemos ver que en general, a medida que tenemos longitudes de onda mayor, ¿sí? Fíjense que cuando voy elevando la frecuencia, ¿verdad? Naturalmente la longitud de onda va a disminuir, ¿sí? Entonces las áreas necesarias son más pequeñas, ¿sí? Es por eso que un celular, fíjense, un celular, por ejemplo, puede estar trabajando en cerca de los 1 giga, ¿sí? Básicamente ahí va a ser 30 centímetros aproximadamente la longitud de onda, ¿sí? Del área efectiva, ¿sí? Pero voy a usar un dipolo de media longitud de onda, por ejemplo, y ahí es que voy a poder, por eso es que utilizo en teléfonos celulares, voy a ir elevando la frecuencia para que mis dispositivos celulares puedan ser cada vez más pequeños, ¿sí? Por eso también no podía utilizar eh, anteriormente frecuencias mayores, ¿sí? Eh, porque eso iba a ser, ¿verdad? Anteriormente yo no podía utilizar las frecuencias mayores porque eso complicaba la circuitería del celular, pero fue aumentando la tecnología, entonces hoy en día los celulares cada vez soportan eh, frecuencias más altas que hacen que la longitud de onda sea más pequeña, ¿sí? Y de esa manera dispositivos más pequeños se pueden diseñar, ¿sí? Para recibir la energía que está siendo emitido en el aire, ¿sí? Lo importante entonces acá recordar es que el área equivalente donde es capaz de captar señal la antena está relacionada con la longitud de la onda, con la frecuencia a la cual estoy emitiendo mi información y que yo estoy intentando recibir, ¿ok? Bueno, en esta lámina, ¿sí? Nos muestra también, por ejemplo, cuál serían, por ejemplo, si es que yo tengo las áreas equivalentes de una eh, antena parabólica, ¿sí? Y para determinadas potencias que están siendo emitidas en este caso se utiliza la unidad de conversión milivolts por metro, ¿sí? En ese tipo de cálculos yo también puedo utilizar, ¿sí?
mi concepto de área equivalente para saber cuántos metros cuadrados realmente está pudiendo cubrir una antena. Dentro de esos metros cuadrados, él va a poder recibir la señal, ¿sí? Entonces, puede ser mayor que su tamaño físico, ¿sí? Puede ser mayor, ¿sí? ¿Por qué puede ser mayor? Porque fíjense en la lámina anterior. Si esta, fíjense que esto es, generalmente la antena se hace en función a la frecuencia a la cual va a operar, ¿sí? Pero si la ganancia de recepción es más importante, entonces puede hacer que sea mayor que la propia, porque fíjense, recuérdense que lambda sobre 2 era el dipolo de media onda, ¿sí? Entonces este es un dipolo de media onda elevado al cuadrado, porque lambda sobre 2 al cuadrado sería lambda sobre 4, ¿sí? Dividido por un factor pi. Pero si esta ganancia es suficientemente grande, entonces esto puede ser superior a la antena que generalmente suele ser, está relacionado al dipolo de media onda. No necesariamente esta misma relación, pero siempre está de alguna manera relacionado al dipolo de media onda que acá nuevamente podemos visualizar. Pero entonces el área equivalente va a ser mayor, ¿sí? Si la ganancia de esta antena es mayor, ¿sí? Entonces va a tener también un área equivalente donde va a poder ver mejor la energía, ¿sí? Bueno, entonces ya con todos estos elementos, yo me puedo ir a una de las ecuaciones más importantes para la transmisión dentro de lo que es una señal de radiofrecuencia, ¿sí? Cuando yo utilizo tecnologías de radio, ¿sí? Yo tengo la potencia, ¿sí? Que radia, que se envía al espacio y la potencia que se recibe, ¿sí? La relación entre ellos es la ganancia de la antena transmisora, ¿sí? La ganancia de la receptora, ¿sí? Y como acá teníamos las dos, fíjense, les quería mostrar eh, que es prácticamente el producto de las áreas efectivas, ¿sí? Dividido el radio de la distancia que le separa elevada al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el área efectiva de una de las antenas va a ser GT por lambda, solamente un lambda al cuadrado estaría faltando, ¿sí? Dividido el lambda al cuadrado. Esa es otra forma también de presentar esta fórmula. Entonces vemos que acá se puede, con un poquitito de procedimiento, ver que también es proporcional a las áreas efectivas, ¿sí? Y acá tenemos la ganancia total de la antena transmisora, la ganancia de la antena receptora, la frecuencia a la cual está operando, vamos a tener la longitud de onda de la frecuencia a la cual está operando, importante, dividido 16 pi cuadrado hasta un factor constante, ¿sí? Y dividido la distancia a la cual están ubicados el transmisor y el receptor, ¿sí? Esto es lo que se conoce como ecuación de Friis, ¿sí? Entonces a partir de ahí se pueden elaborar problemas, ¿sí? Se nos dice, por ejemplo, eh, la ganancia que tiene cada una de estas antenas, ¿sí? Lo usual es que esta ecuación de Friis, ¿verdad? Lo presentemos en forma de logaritmo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más cómodo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, cuando la frecuencia que estoy operando está en gigahertz, que es lo más común, por ejemplo, para transmisiones de redes celulares, ¿sí? Y hoy en día también para lo que es Wi-Fi. Wi-Fi también suele utilizar 2,4 GHz, 5 GHz, ¿sí? Por eso, por ejemplo, la gente que está hablando de que 5G no podría ser dañino, no sabe, por ejemplo, que a veces el propio Wi-Fi que tiene en su casa está transmitiendo a 5 GHz, ¿verdad? Que es una señal de frecuencia superior a la que se va a utilizar en la mayoría de los países, que es 3,5 GHz, ¿verdad? Entonces, nosotros ya estamos utilizando esa frecuencia actualmente en nuestro Wi-Fi en nuestro hogar. Entonces,
para el despliegue inicial no tendríamos por qué preocuparnos de la tecnología 5G porque está utilizando la frecuencia que de hecho ya nosotros tenemos actualmente en muchos Wi-Fi en nuestra casa o en nuestro trabajo o donde vayamos. Está operándolo en esa frecuencia. ¿Sí? Entonces, básicamente, la ecuación de Fritz toma esta forma que es más manejable cuando yo voy a utilizar en tecnología celular, en Wi-Fi, para calcular cuál es la energía que estoy recibiendo. ¿Sí? La frecuencia tiene que estar en gigahertz, ¿verdad? Y si es menos gigahertz, si es 300 megahertz, por ejemplo, entonces va a ser 0.3, ¿verdad? Porque eso no llega a un gigahertz, ¿verdad? Las ganancias tienen que estar en dBi, por ejemplo. Les comento, por ejemplo, que una antena celular en general suele tener entre 15 y 17 dBi, ¿verdad? Y después va apareciendo el tema de la pérdida de gigahertz, ¿sí? Y la pérdida del espacio libre que está siendo representada por esta distancia. ¿A qué distancia se va encontrando? ¿Sí? Le comento que esto se llama un modelo de propagación. ¿Sí? La forma más simple del modelo de propagación es el modelo de Friis. ¿Sí? Acá, en la tecnología celular, se van añadiendo otros componentes más, ¿sí? Que en algún momento quizás veamos en otro video. Pero por ahora basta con conocer entonces esto. ¿Sí? Sencillamente es muy clara la ecuación de la ganancia de la transmisión, la ganancia de la recepción, la longitud de onda a la cual se está transmitiendo esa señal, que tiene que ver con la frecuencia en la que se transmite, dividido 16 pi cuadrado y la distancia entre ellos. Eso es lo importante para recordar por ahora. ¿Sí? Y con eso podemos hacer, inclusive, modelar enlaces celulares y, por qué no, también modelar inclusive enlaces satelitales entre la Tierra y un satélite. Podemos tener una primera aproximación con la ecuación de Friis. Ok, muchas gracias.